Conocí a mi esposa, una doctora serena y bastante distante, en una cita a ciegas. Nos casamos con un poco de prisa. Nunca fue una mujer de muchas palabras. La frase que más me decía era, Liam, vamos con calma. Lo atribuía a que no se le daba muy bien expresar sus sentimientos, así que pasé 4 años de mi vida intentando socavar su aire reservado. Entonces, un terremoto devastó una región montañosa, y se unió a un equipo médico enviado al frente para ayudar a los heridos. Unos días después de su partida, un vídeo apareció en internet y se hizo viral. Mostraba a mi esposa, Clara, aferrándose desesperadamente a un hombre que parecía haber pasado por un infierno, con la voz cargada de emoción mientras sollozaba, ¿así te cuidas cuando no estoy? Esa noche, había pasado toda la tarde en la cocina, preparando con esmero una cena especial. Me aparté un poco y miré la mesa hermosamente puesta, con el pecho lleno de una silenciosa y esperanzada anticipación. Me pregunté qué clase de regalo me tendría Clara cuando entró por la puerta. Pero a medida que pasaban las horas, la comida se enfriaba. Cuando el reloj de pared dio las 7, Clara aún no había llegado a casa. No pude evitar llamarla. El teléfono sonó durante lo que me pareció una eternidad antes de que finalmente contestara. Su voz tranquila y agradable, la que también conocía, llegó a través de la línea. No vuelvo a casa esta noche. No me esperes despierta. Por un momento, me quedé sin palabras. ¿Pero oyes? Clara me interrumpió antes de que pudiera terminar. Estoy desbordada de trabajo, Liam. Pórtate bien. Y con esa despedida tan abrupta, colgó. Me quedé allí, en el silencioso comedor, mirando fijamente la elaborada comida que había preparado, con una profunda decepción apoderándose de mí. Hoy era nuestro 4º aniversario de bodas. Siempre nos habíamos propuesto celebrarlo en los años anteriores. Nunca fue de grandes gestos románticos ni palabras floridas, pero siempre elegía un regalo muy considerado para mí. Aunque los relojes caros y los gemelos de diseñador que me regaló no eran lo que mi corazón anhelaba, los apreciaba porque eran de ella. En fin, me dije, intentando justificar su comportamiento y apaciguar mis sentimientos heridos. Clara es doctora. Cuando la situación se pone tensa en el hospital, apenas puede cuidar de sí misma, y mucho menos recordar un aniversario. Es solo parte del trabajo. Recalenté diligentemente la comida en el microondas y comí la cena que con tanto entusiasmo había preparado, yo sola. A la mañana siguiente, me despertó el suave crujido de la ropa. Me incorporé en la cama y vi a Clara, de espaldas a mí, frente al armario abierto. Todavía medio dormida, la rodeé con mis brazos por la cintura. «¿Has vuelto?», murmuré contra su hombro. «¿Por qué no duermes? ¿Ya desayunaste? Debes estar agotada». El cuerpo de Clara se puso rígido al sentir mi contacto, y rápidamente, casi con fuerza, me apartó. «Hubo un terremoto en el condado de Stone Creek», dijo con voz tensa. «Tengo que ayudar con el rescate». Fue entonces cuando me di cuenta de que estaba metiendo ropa rápidamente en una mochila. Tenía los labios apretados en una fina y decidida línea, y los ojos inyectados en sangre. Su rostro reflejaba una sensación de urgencia y profunda preocupación que nunca había visto en ella en todos los años que la conocía. El condado de Stone Creek estaba en el estado vecino, una zona remota y montañosa. La situación debía de ser increíblemente grave. Sentí un nudo en el estómago, pero ella era médica y salvar vidas era su vocación. Solo pude quedarme de brazos cruzados mientras terminaba de empacar y se dirigía a la puerta. La grité, «Tienes que cuidarte, estaré aquí esperando a que regreses». No se dio la vuelta. «Mi seguridad no importa, siempre y cuando». Se detuvo bruscamente, interrumpiendo la frase. Sin decir una palabra más, y sin mirar atrás, se fue. Incluso siendo tan emocionalmente torpe como a veces soy, pude percibir la desesperación en su voz. Me quedé allí, paralizado en la puerta. Su seguridad. Definitivamente me importaba. Clara y yo nos conocimos en una cita a ciegas. Mi primera impresión fue que era tranquila e increíblemente elegante. Además, parecía impecable, con una carrera exitosa como cirujana, estabilidad financiera, generosa y una belleza deslumbrante. Después de salir un par de veces, fue ella quien sugirió que nos casáramos.
Explicó que tenía 25 años, que su familia la presionaba para que sentara cabeza y que yo cumplía con sus criterios de pareja ideal. Era difícil decirle que no a una mujer tan impresionante. Así que nos saltamos toda la fase de citas prolongadas y pasamos directamente a casarnos. La boda y todo sucedió de una vez, rápido y eficientemente. Como dije, Clara era una persona serena y reservada. Durante nuestros 4 años de matrimonio, siempre mantuvo una distancia leve y educada conmigo. Sentía como si hubiera una barrera delgada e invisible entre nosotros que nunca podría romper. Intenté acercarme, ser más abierto y cariñoso, pero ella siempre daba un paso atrás sutil y decía con dulzura: Liam, vamos a ir más despacio. Así que me convencí de que no necesitaba un romance apasionado y grandilocuente. Una relación basada en el respeto, aunque fuera un poco distante, no estaba tan mal. Éramos pareja, después de todo, comprometidos a pasar el resto de nuestras vidas juntos. Creía que, con el tiempo, podría derretir ese bloque de hielo. Le di 4 años. Después de que Clara se fuera al condado de Stone Creek, estaba hecho un manojo de nervios. Estaba pegado al teléfono, actualizando constantemente las noticias para ver las últimas novedades de la zona del desastre. La segunda noche, le envié algunos mensajes preguntándole si estaba bien. Solo respondió una vez, un mensaje escueto que decía: estoy bien. A salvo. Revisé nuestro historial de chat. La pantalla estaba llena de mis preguntas unilaterales de todos los años: si estaría en casa para cenar, si se operaba esa noche, si estaría dispuesta a visitar a mi familia conmigo el fin de semana. Sus respuestas siempre eran igual de breves. Pero como rara vez rechazaba mis peticiones, simplemente acepté que así era su personalidad y que con el tiempo me acostumbraría. Suspiré, cerré el chat y volví a mirar las noticias con aire de fatalista. Fue entonces cuando un tema de actualidad me llamó la atención. Como algo sacado de una novela. Curioso, hice clic y empezó a reproducirse un videoclip de poco más de 10 segundos. La cámara temblaba al principio, pero luego se estabilizó. En medio de un paisaje de edificios derrumbados y escombros, una mujer esbelta se tambaleó hacia adelante. Abrazó a un hombre desaliñado y con aspecto ligeramente maltrecho y lo estrechó en un abrazo fuerte y desesperado. Tenía los ojos enrojecidos y como si usara todas sus fuerzas, exclamó con voz ahogada: «Así es como te cuidas cuando no estoy». A pesar del sollozo en su voz, no era difícil percibir la inmensa alegría de haberlo reencontrado. La sección de comentarios se llenó de gente que decía que podían imaginar una historia de fondo digna de una novela entera a partir de ese único y poderoso clip. Sí, amantes abrazándose entre las ruinas de un desastre. Fue una escena conmovedora. Si la mujer del vídeo no hubiera sido mi esposa, creo que yo también me habría conmovido. La mano que sostenía mi teléfono empezó a temblar levemente. Repetí el vídeo una y otra vez, masoquista. Era innegablemente Clara. El rostro que me había llevado 4 años adorando. Así que sí tenía esa faceta. Este lado donde podía perder toda su compostura cuidadosamente construida. Pero era por otro hombre. El vídeo fue tan popular en redes sociales que no pude escapar. Finalmente, alguien que decía ser compañero de Clara en la universidad comentó en una publicación: «Eran la pareja de moda en nuestra facultad de medicina. Creí que habían roto después de graduarse. Vaya, siguen juntos. Yo también los conozco». Después de que rompieron, Clara se quedó toda la noche afuera del dormitorio de Julián con un ramo de flores intentando reconquistarlo. Yo también. Clara nunca tuvo reparos en presumir de él. Una vez, alguien la invitó a salir y ella les dijo sin rodeos que tenía novio y que se casarían justo después de graduarse. Eran una pareja ideal. Leí los comentarios y reconstruí la épica historia de amor de Clara y un hombre llamado Julián. Eran compañeros de universidad que se conocieron durante su primer año y salieron durante 4 años. Pero la familia de Julián era pobre. Su padre era un conocido ludópata que incluso había aparecido en la escuela y armado un escándalo varias veces. Naturalmente, los padres adinerados de Clara nunca los habrían aprobado. Ante la férrea oposición de sus padres, Julian rompió con ella y se fue de la ciudad. Después de leer todo esto, empecé a preguntarme si conocía a mi propia esposa.
¿Era esta Clara tan desconocida y apasionada de la que hablaban realmente la misma mujer tranquila y reservada con la que vivía? ¿Estando parada afuera de una residencia universitaria toda la noche con flores solo para recuperar a alguien? Lo pensé mucho, pero ni siquiera podía imaginarlo. Entré al estudio, una habitación a la que Clara siempre me había prohibido entrar. Escondido en un cajón, encontré lo que tanto temía. Fotos de ella y Julián, una tras otra, todas dulces y amorosas. Con las manos temblorosas, cogí una cajita de anillos que estaba en un rincón del cajón. Al levantarla, vi una notita doblada debajo. Julián, no podría casarme contigo. ¿Cuán profundo debió ser el arrepentimiento al tener el anillo elegido solo para casarse con alguien a quien no amaba? El diamante del anillo era brillante, claramente elegido con gran cuidado y cariño. Pero mirarlo me quemó los ojos. Las lágrimas me nublaron la vista y me escocieron con un dolor que no tenía nada que ver con la tristeza, sino con la traición. Todo me indicaba que Clara no era un iceberg. Su calidez solo estaba reservada para alguien más. Después de que logré recomponerme, llamé a Clara. La primera llamada fue rechazada. La segunda finalmente fue contestada. Podía percibir la impaciencia apenas disimulada en su voz. ¿No sabes lo ocupada que estoy? ¿Qué podrías decir que sea más importante que atender a los heridos? Era la primera vez que me hablaba en ese tono. Antes, siempre era reservada, nunca intimaba, pero siempre mantenía la cortesía básica. ¿Sería porque la interrumpía a ella y a su exnovio perdido hace mucho tiempo? Apreté los labios y forcé las palabras. ¿Atender a los heridos incluye un reencuentro emotivo con tu exnovio? ¿Sabías que tu vídeo ha sido publicado por todo Internet? ¿Sabes cuánta gente dice que son perfectos el uno para el otro? El silencio se hizo absoluto. El silencio se prolongó por un instante insoportable. Entonces, la voz de otro hombre rompió el silencio. Clara, me duele la pierna. Clara se quedó sin aliento y habló rápidamente por teléfono. No le des demasiadas vueltas, Liam. Soy médico. Trato a todos mis pacientes por igual. Luego colgó, sin darme tiempo a responder. Me quedé mirando fijamente la foto de nuestra boda en la pantalla de bloqueo de mi teléfono. Tras un largo rato, solté una risa amarga y burlona. Clara regresó 10 días después. En todo ese tiempo, no me había llamado ni enviado un solo mensaje de texto. Solo me enteré de que había vuelto porque vi un reportaje sobre el regreso del equipo médico. Fui al hospital donde trabajaba. Solo la había visitado un par de veces en 4 años, así que nadie me reconoció. Le pregunté a una enfermera de recepción dónde podía encontrar a la doctora Evans, y me dijo que estaba en el 7º piso, probablemente en la habitación 702. Al acercarme a la habitación, oí la voz de un hombre, suave y suplicante. Clara, hace tanto que no como tu comida. ¿Puedes prepararme algo mañana? A través de la pequeña ventana de la puerta, vi el rostro de Clara. Una mezcla compleja de exasperación y profundo cariño. Julián, te estás portando como un bebé. ¿Por qué tuviste que sufrir en un lugar así para empezar? Vi claramente el rostro del hombre. Era guapo y tenía un aire refinado. Se veía más vibrante que en el vídeo, aunque su rostro aún tenía algunos rasguños y moretones. Este debe ser su exnovio, Julián. Al oír las palabras de Clara, Julián bajó la cabeza y se veía completamente abatido. Tu madre no quería que estuviéramos juntos por mi familia, pero yo no estaba lista para renunciar a nosotros. Si no me hubiera ido entonces, temía no haber podido evitar ir a buscarte. De repente, levantó la vista, con los ojos llenos de lágrimas. Clara suspiró suavemente, se inclinó y le secó con cuidado una lágrima. Bueno, no llores. Lo que quieras comer, te lo preparo, ¿de acuerdo? Julián por fin sonrió y le tiró de la manga. Clara, eres la mejor para mí. Me quedé fuera de la puerta, observando cómo se desarrollaba esta escena íntima, con los puños tan apretados que se me clavaban las uñas en las palmas. Si no lo hubiera visto con mis propios ojos, probablemente nunca habría sabido que Clara tenía un lado tan tierno y cariñoso. De repente recordé la primera vez que fui a verla al trabajo. Fue durante el primer mes de nuestro matrimonio. Preparé el almuerzo y se lo llevé, con la intención de sorprenderla. Al verme,
Se sorprendió visiblemente, y luego frunció el ceño casi imperceptiblemente. No necesitas hacer estas cosas, Liam. Hay demasiados pacientes aquí. No vuelvas la próxima vez. ¿Cómo me sentí entonces? Un poco decepcionado y dolido, para ser sincero. Así que tomé mi lonchera y me fui sin mirar atrás. Le di la ley del hielo durante 3 días enteros, pero al final, fui yo quien cedí y la excusé. Probablemente solo le preocupa que me entrometa y no se le da bien expresarlo. Si es así, debería perdonarla. Y así, me convencí a mí mismo de estar de mejor humor y puse fin unilateralmente a nuestra pequeña guerra fría, aunque probablemente ella ni siquiera se dio cuenta de que había empezado. Ahora, sintiendo la atmósfera palpable entre ellos a través del cristal, me di cuenta de que no me atrevía a irrumpir. No quería ser la extraña incómoda que no encajaba. Al día siguiente, sobre el mediodía, Clara llegó a casa, tal como esperaba. Llevaba varias bolsas de la compra. Me senté en el sofá y la observé entrar, observando el rostro que había visto a diario durante 4 años. Era hermoso, pero me resultaba completamente desconocido. Al verme, se detuvo un momento y dijo: pasé por el supermercado y compré algunas cosas. ¿Cocinaré hoy? No respondí, pero me levanté y la seguí a la cocina. Me apoyé en el marco de la puerta y la observé. Sabía cocinar de verdad. Sus movimientos eran rápidos y hábiles, un placer observarla. La mujer que nunca había cocinado para mí ahora parecía un ángel que había bajado a la tierra por su ser querido. Lástima que solo me estuviera beneficiando de la buena fortuna ajena. En la mesa, hablé en voz baja. ¿Todavía no me has contado qué pasa contigo y tu exnovio? La mano de Clara, que sostenía sus palillos, se quedó congelada en el aire. Me miró. Por fin pareció notar que algo había cambiado en mí. Suspiró y explicó: rompimos después de graduarnos. Encontrarlo esta vez fue solo una coincidencia. Deberías dejar de prestar atención a todos esos chismes sin fundamento en Internet. Asentí, mirándola fijamente. Las fotos y el anillo en el estudio eran una coincidencia. Ir al condado de Stone Creek a ayudar con el rescate era una coincidencia. Y esta comida que le preparaste también es una coincidencia, ¿no? Un dolor sordo me recorrió el pecho, dificultándome la respiración. La mirada de Clara se volvió fría al instante. ¿Entraste en mi estudio? La miré a los ojos con calma. Sí, no solo entré en tu estudio, sino que también los vi personalmente a ti y a él en la habitación del hospital. ¿Debería disculparme? Clara se quedó atónita por un momento, y su actitud se suavizó un poco. Está de vuelta en la ciudad, solo, sin nadie en quien confiar. Solo lo ayudaba como amigo. En cuanto se recupere, no tendremos más contacto. Bajé la cabeza y no dije nada más. La comida terminó con un final amargo y tácito. Después de que Clara se fuera, probablemente para llevarle la comida a Julián, volví a casa de mi infancia. Al verme entrar, mi madre frunció el ceño. ¿Por qué no estás trabajando? Estaba agotada, pero aún así tuve que explicárselo con paciencia. Son vacaciones de verano, mamá. Soy maestra de primaria, algo que ella nunca recordaba. Fue igual que cuando era niña. Ella solo iba a las reuniones de padres y maestros de mi hermano mayor y ni siquiera sabía en qué curso estaba. Me senté en el sofá que ya conocía, escuchándola divagar. Tú y Clara lleváis 4 años casados y aún no tenéis hijos. Mira a tu hermano. Su segundo hijo está a punto de nacer. Él y tu cuñada tienen una vida muy buena. No pude evitar sonreír con amargura. ¿Acaso creía que no quería tener hijos? Cada vez que le decía a Clara que tuviéramos un bebé, siempre se negaba, diciendo que era demasiado pronto, que no estaba lista. Ahora sabía la verdad. No era que no estuviera lista. Se estaba reservando para su primer amor. Abrí la boca y pregunté con timidez: ¿y si quiero el divorcio? ¿El divorcio? Mi madre me interrumpió con un grito. Te casaste cuando Clara aceptó estar contigo. Tiene buenos antecedentes familiares. Es una persona confiable. ¿Con qué podrías estar insatisfecha? Claro, debería haber sabido que esta sería su reacción. Me tragué la amargura que me subía a la garganta.
Lo entiendo, mamá. Me alegra que lo entiendas. ¿Cuándo estarás tan libre de preocupaciones como tu hermano? Mi madre se lanzó a otro largo sermón, repitiendo las mismas comparaciones trilladas que había escuchado durante más de 20 años. No dije ni una palabra más, simplemente desprecié en silencio mi propia debilidad e incompetencia. De pequeña, siempre fui el grupo de control del experimento de mi hermano con la perfección. Cuando estaba embarazada de mí, mi padre tuvo una aventura y mi madre se divorció de él enseguida. Al principio, ella quería abortar, pero el embarazo ya estaba demasiado avanzado, así que se vio obligada a quedarse conmigo. A medida que crecí, mi madre se convenció cada vez más de que haberme dado a luz fue un error. Quería demostrarle a mi padre que podía criar a 2 hijos exitosos sin él. Pero siempre la decepcionaba. Mi hermano era guapo, extrovertido y sacaba excelentes notas. Yo era de aspecto normal, tímido y nada destacable. Por eso, cada paso de mi vida lo daba con cuidado, como si anduviera sobre cáscaras de huevo. Pero aún así no podía evitar que me compararan constantemente con mi hermano. Mi universidad no era tan buena como la suya, y mi trabajo no pagaba tan bien. Quizás lo único en mi vida que podía compararse con él era la mujer con la que me casé. Pero ahora resultaba que Clara tampoco era realmente mía. Siempre fui la segunda opción. ¿Pero por qué no podía ser yo la elegida sin dudarlo? ¿Acaso por ser mediocre merecía conformarme con menos? Dejé de prestar atención a lo que pasaba entre Clara y Julián. Fue como si el incidente hubiera terminado y nadie lo hubiera vuelto a mencionar. Sabía que Clara no me engañaría físicamente, al menos no mientras estuviéramos casados. Sus padres tenían una educación superior, y la estricta educación que recibió no le permitiría hacer algo así. Ella simplemente no podía dejar ir a Julián y no podía evitar quererlo. Y yo, irónicamente, seguía intentando guardar las apariencias y mantener este matrimonio vacío. Probablemente por culpa, Clara había estado llegando a casa cada vez más temprano últimamente, pero ya no había comida caliente esperándola. Miró los envases de comida para llevar en la mesa, con la expresión congelada por un instante. ¿Por qué no has cocinado últimamente? Fingí indiferencia. Ibas tan a menudo que la compra se desperdiciaba. Pensé que sería más conveniente pedir comida para llevar. La expresión de Clara se endureció. Parecía que quería decir algo, pero se contuvo. Giré la cabeza, sin mirarla. Esa no era la verdadera razón. La verdad era que cada vez que me paraba en la cocina a cocinar, pensaba en Clara, en cómo adoraba a Julián, según sus amigas. Cada detalle, cada forma diferente en que nos trataba, eran como pequeños clavos que se me clavaban en el corazón, dejándolo ensangrentado y en carne viva. Esa noche, en la cama, Clara se acercó y me rodeó la cintura con el brazo. Cerré los ojos y la aparté con fuerza. Sabía lo que venía después. Iba a seguirme la corriente, como tantas otras veces. Nunca hubo verdadera calidez, ni pasión. Apartada así, el rostro de Clara se llenó de sorpresa. Liam, ¿qué pasa? ¿Liam? Siempre era solo Liam, pero había percibido claramente la ternura en su voz aquel día en el hospital cuando llamó a Julián. Clara pareció dolerle mi mirada fría. De repente me agarró la mano, con un extraño atisbo de preocupación en el rostro. Pero al instante siguiente, la sacó de debajo de las sábanas y preguntó con el ceño fruncido, ¿dónde está tu anillo? Retiré la mano y me di la vuelta, dándole la espalda. Era incómodo, así que me lo quité. Después de hablar, se hizo un silencio absoluto en su lado de la cama. Entonces me di cuenta de que ya no podía mentirme. Incluso ver mi propio anillo de bodas en el dedo me hizo pensar en el que le compró a Julián, el que nunca pudo regalar. Una vez que la innegable verdad de que no me amaba quedó al descubierto, todas las pequeñas cosas que antes había ignorado y justificado gritaron en mi mente. No fui nada magnánimo. No podía aceptar que mi esposa tuviera a otro hombre en su corazón. Últimamente, Clara se comportaba de forma extraña. Nuestro hilo de mensajes, que antes era un largo monólogo mío, ahora estaba lleno de mensajes suyos. Antes, habría estado saltando de alegría, emocionada de que mi perseverancia finalmente hubiera dado sus frutos. Pero ahora, simplemente me sentía molesta. Silencié sus notificaciones. Una noche,
Se me acercó por detrás y me abrazó con suavidad. Tengo una reunión de exalumnos en un par de días. ¿Quieres venir conmigo?, pregunté instintivamente. ¿Julián estará allí? En cuanto lo dije, Clara se puso rígida. Sí, admitió. Tenía miedo de que te equivocaras, así que quise llevarte. Pensé un momento y asentí. El día de la reunión, entré en la sala privada con Clara a mi lado. Lo primero que vi fue a Julián. Era muy guapo. No era de extrañar que un vídeo corto hiciera que toda una plataforma de redes sociales los imaginara como los protagonistas de una novela romántica de gran éxito. Pero después de verme, su expresión alegre se volvió tensa. Había mucha gente en la sala, y los más perspicaces comprendieron la situación al instante. Clara, este debe ser tu esposo, ¿verdad? Clara me tomó del brazo y sonrió, asintiendo. Este es mi esposo, Liam Miller. Algunas personas que desconocían la situación intercambiaron miradas confusas, aparentemente inseguras de por qué Clara de repente tenía marido. Pronto, esta pequeña interrupción se olvidó a medida que la gente se ponía al día. Pero con el rabillo del ojo, vi que el rostro de Julián palidecía, con las manos apretadas en puños a los costados. En una reunión, beber es inevitable. Después de unas cuantas rondas, a alguien se le soltó la lengua. Clara y Julián eran tan perfectos juntos en aquel entonces. Incluso dijeron que nos invitarían a todos a su boda en cuanto se graduaran. ¿Cómo terminó todo así? Al oír esto, me giré para mirar a Clara. Tenía los nudillos blancos en la mano que agarraba su copa de vino, como si ella también estuviera recordando el pasado. Pero se recompuso rápidamente y se inclinó hacia mí. Lo siento, olvidamos invitarlos a la boda de Liam y mía. Les daremos tiempo para compensarlo. La mesa se quedó en silencio. Alguien le tapó la boca al orador y me dijo con una sonrisa forzada, ha bebido demasiado. Solo está diciendo tonterías. No te lo tomes a pecho. Sonreí con indiferencia, pero mi atención estaba en Julián. Tenía los ojos rojos, como si estuviera a punto de llorar en cualquier momento. Al instante siguiente, se levantó y levantó su copa, deseándoles una vida de felicidad juntos. Se bebió la bebida de un trago, agarró su bolso y salió corriendo de la habitación. Clara se levantó instintivamente, olvidando que su brazo seguía unido al mío. La observé en silencio, esperando a que hablara. Sus ojos estaban llenos de disculpa. Julián es alérgico al alcohol. Puede ser mortal si es grave. Voy a ver cómo está. Vuelvo enseguida. Era justo lo que esperaba. Le solté el brazo y sonreí con gracia, haciendo el papel de marido comprensivo. Adelante. Te esperaré. Claro, Clara no regresó. La fiesta finalmente tuvo que terminar. Me quedé de pie al borde de la carretera, mirando fijamente las tenues y amarillas farolas, con una sola pregunta dando vueltas en mi mente. ¿De verdad tenía sentido continuar con un matrimonio así? Mi dedo se mantuvo sobre el contacto de mi madre en mi teléfono durante un buen rato, pero finalmente me di por vencido. ¿Qué diría? Probablemente que si me divorciaba, ninguna mujer volvería a quererme y acabaría viejo y solo. Mira a tu hermano. Está tan feliz. Claro que sabía lo feliz que estaba. Su camino por la vida había sido tranquilo y fácil. Él era el orgullo eterno de nuestra madre, y yo era el inútil. Ahora, incluso lo único respetable que tenía a mi nombre, mi esposa, estaba a punto de perderse. Ya me imaginaba cómo me menospreciaría y me aplastaría después del divorcio. Pero uno tiene que recorrer su propio camino en la vida. Ya no tenía 18 años. No era el niño que ni siquiera podía opinar sobre sus propias solicitudes universitarias. Clara no llegó a casa hasta casi la medianoche. Estaba sentado en la cama, observándola sin pestañear mientras entraba en la habitación. No pareció notar nada malo y me explicó rápidamente, lo llevé al hospital y volví enseguida. No pasó nada. De verdad. El ligero aroma a colonia masculina que se le pegaba a la ropa me indicó que solo intentaba disimularlo. Respiré hondo y dije con absoluta seriedad, Clara, divorciémonos. Su rostro palideció al instante. Corrió a la cama y me agarró la mano. Liam, no digas cosas que no sientes.
No pude evitar reírme. Llevamos 4 años casados, y esta es la primera vez que me llamas así por mi nombre. ¿Debería sentirme honrado? Su agarre en mi mano se afianzó. Liam, es que aún no me acostumbro. Cambiaré. Prometo que cambiaré. Retiré la mano con fuerza y negué con la cabeza. Cuando nos divorciemos, podrás compensar todos tus arrepentimientos con él. Te dejo ir para que busques tu felicidad. ¿No es bueno? Se quedó allí, atónita, con aspecto completamente desconcertado. Él y yo somos cosa del pasado. No he hecho nada malo. ¿Por qué sigues queriendo el divorcio? La miré con calma. He visto cómo eres cuando estás realmente enamorada, y cada momento que estoy contigo no puedo evitar compararme con eso. Bajé la cabeza y dije en voz baja, Clara, ¿por qué no puedo tener un amor pleno y devoto? No un amor que tenga que mendigar, ni algo que me den por caridad, sino un amor pleno, devoto y solo para mí. Clara no aceptó el divorcio, pero yo ya no estaba dispuesto a vivir bajo el mismo techo que ella. Así que, al día siguiente, me mudé a la residencia del profesorado de mi universidad. También era el comienzo del nuevo año escolar, así que me ocupé de preparar los planes de clase y organizar mis clases. Un par de días después, mi madre apareció en mi puerta. ¿Te crees un pez gordo ahora, ¿Hablando de divorcio así como así? ¿Te crees un chaval de 20 años? Dejé que me reprendiera, con la mente hecha un lío. Tiene a alguien más en su corazón. ¿Se supone que debo aguantarlo y quedarme con ella el resto de mi vida? La expresión de enojo de mi madre vaciló por un segundo, pero enseguida se enderezó. Así son las mujeres. Mientras ella siga preocupándose por la familia y el hogar, solo tienes que aguantarlo. Ya pasará. Asentí y la miré fijamente a los ojos. Entonces, ¿por qué te divorciaste de papá cuando te engañó? Insistí. Dicho de otro modo, si mi cuñada te engañara, ¿le dirías a mi hermano que se divorciara de ella? Mi madre se quedó sin palabras. No necesitaba que respondiera. Ya lo sabía. Como mi madre provenía de una buena familia y tenía un gran orgullo personal, jamás toleraría una pareja despistada. Mi hermano era igual que ella, así que sentiría lo mismo. Y yo, un hombre común y corriente. Lo único que tenía a mi nombre era una buena esposa. Solo podía ser elegido, nunca se me daba el derecho a rendirme. Justo cuando mi madre iba a decir algo más, sonó su teléfono. El segundo hijo de mi hermano estaba a punto de nacer. Terminó la llamada apresuradamente, se dio la vuelta y salió corriendo. Me quedé en la puerta y la llamé por última vez. Mamá, voy a seguir adelante con este divorcio. Su espalda se tensó, pero solo por un instante. Si te divorcias, no vengas a llorarme cuando estés en la ruina y muriendo de hambre. Dicho esto, con la mente puesta en su hijo mayor y su nuevo nieto, se marchó a toda prisa. Me quedé allí, viéndola desaparecer por la esquina, y luego cerré la puerta sin hacer ruido. Clara parecía haberse transformado últimamente. Me enviaba mensajes de vez en cuando, preguntándome cómo estaba, si había comido, si estaba cansado del trabajo. Era como si nuestros papeles se hubieran invertido por completo. Hasta que un día, estaba abajo de mi apartamento con un gran ramo de flores, llamándome. La observé desde la ventana y le dije al teléfono, Clara, no hagas esto. Verte así me recuerda cómo intentaste recuperar a Julian. Ella no dijo nada. Un silencio sepulcral se apoderó de nosotros. Me hizo pensar que, si no tomaba la iniciativa, así seríamos siempre, dos personas sin nada que decirse. Ese día estuvo parada abajo un buen rato. Finalmente, me envió un mensaje, Liam, no aceptaré el divorcio. Después de eso, por mucho que insistí, ignoró el tema selectivamente. No me quedó más remedio que llevar los papeles del divorcio directamente al hospital. Encontrarme con Julian allí fue inesperado. No me di cuenta de que, tras dejar el condado de Stone Creek, ahora trabajaba como enfermero en el hospital de Clara. Al verme, no dudó en acercarse a mí. Señor Miller, qué coincidencia. ¿Vienes a ver a Clara? Asentí, sin ganas de decirle mucho. Era una pena que hubieran roto entonces, y era normal que se arrepintieran.
¿Pero por qué tuve que involucrarme en su drama sin resolver? Él no pareció notar mi reticencia y siguió solo. Cuando Clara y yo salíamos, era muy pegajosa, quería estar conmigo cada segundo del día. Era un poco molesto recordarlo. ¿No cree, señor Miller? A pesar de lo lento que era, aún podía percibir el tono petulante en sus palabras. Le di una leve sonrisa. No lo sé. Por eso me estoy divorciando. Se quedó paralizado, con un destello inconfundible de alegría en su rostro. Justo entonces, ocurrió lo inesperado. Ahí estás, pequeño bastardo, escondiéndote de tu viejo en un pueblito perdido, ¿y ahora te atreves a volver? La voz áspera de un hombre resonó junto a nosotros. Miré y vi a un hombre desaliñado y mal vestido. Mientras caminaba hacia nosotros, sacó una navaja reluciente del bolsillo. Tenía los ojos inyectados en sangre y las venas de la frente se le hinchaban. Su objetivo era claramente Julian, que estaba a mi lado. He vivido como un perro todos estos años, ¿y tú eres de mi sangre? ¿Crees que puedes tener una buena vida? La espada pasó ante mis ojos, dirigiéndose directamente hacia Julian. Justo cuando estaba a punto de apartarlo, una figura pasó a mi lado y lo tiró a un lado. El cuchillo, que no pudo retraerse a tiempo, me cortó profundamente el brazo y un dolor punzante me recorrió el cuerpo. Al mismo tiempo, la persona frente a mí le arrebató el cuchillo al hombre y lo inmovilizó contra el suelo. Me agarré la herida sangrante y me giré para mirar a Julian. Quien acababa de protegerlo era Clara. En ese momento, protegía a Julian tras ella, consolándolo con voz suave. Pero entonces levantó la vista hacia el hombre en el suelo y sus ojos se encontraron con los míos por casualidad. Cuando vio la herida abierta en mi brazo, palideció mortalmente. «Lien». La herida de mi brazo fue curada y envuelta con capas de gasa gruesa. Clara se mordió el labio, con movimientos cuidadosos y delicados mientras terminaba de vestirse. La miré a la cara y volví a preguntar, «Clara, ¿aún no te vas a divorciar de mí?» Sus movimientos se detuvieron. Cuando volvió a levantar la vista, su expresión era de dolor. No te vi ahí hace un momento, dijo, con dificultad para pronunciar las palabras. Ese es el padre de Julián. Julián fue golpeado y maltratado verbalmente por él desde niño. Yo solo. Rompí sin piedad el último atisbo de pretensión entre nosotros. Pensaste que Julian estaba en peligro, y en ese momento no pudiste ver a nadie más que a él. No es eso. Si hubiera sabido que estabas ahí, te habría protegido. No habría dejado que te hicieran daño. Solté una risa baja y evasiva. Saqué los papeles del divorcio de mi bolso y se los di. No importa. De todas formas, vine a verte por el divorcio. Le temblaban las yemas de los dedos cuando por fin tomó los papeles. Vi cómo se le enrojecían las comisuras de los ojos al preguntarme, aunque tire todo lo relacionado con Julian y no vuelva a tener nada que ver con él, no me perdonarás, ¿verdad? Asentí y señalé la línea de firma en el acuerdo. Fírmalo. No me des más vueltas. Clara aceptó el divorcio. De pie frente al juzgado, miré el certificado de divorcio que tenía en la mano y finalmente respiré aliviado. Se sintió como un nuevo comienzo. Clara estaba a poca distancia, con aspecto aturdido. De hecho, dijo en voz baja, pensé que viviríamos juntos para siempre. Guardé cuidadosamente el certificado en mi bolso y dije con una leve sonrisa, aunque no me importara, ¿verdad? No esperé su respuesta. Me di la vuelta y caminé hacia la calle. Apenas había dado unos pasos cuando la oí decir detrás de mí, no es eso. Creo que probablemente me enamoré de ti hace mucho tiempo. Simplemente no me di cuenta. Me acostumbré a que me hablaras al oído todos los días, a llegar a casa y encontrar comida caliente, y a que me quisieras. No dejé de caminar, dejando que sus palabras se disiparan en el aire a mi espalda. Un amor que llega demasiado tarde no tiene sentido. En los días siguientes, me mantuve ocupada. Aunque a veces lloraba hasta quedarme dormida en plena noche, ya no esperaba el amor de nadie. Decidí amarme a mí misma, y eso me bastaba. Pero entonces apareció Julián. No sé cómo consiguió mi información de contacto, pero me pidió que nos viéramos. En la cafetería, nos miramos con calma. Se veía mucho más demacrado que la última vez que lo vi.
¿Clara y tú se divorciaron? Asentí y tomé un sorbo de café lentamente. Se rió, con un sonido autocrítico. Fui a verla. Me dijo que solo te reconoce como su esposo, y que lo pasado, pasado está. Tenía los ojos rojos, como si su rechazo le hubiera dado un golpe muy fuerte. Estuvimos juntos 4 años. Soñé con pasar toda mi vida con ella, pero por culpa de mi familia, renuncié a la persona que más me amaba en el mundo. Después supe que se había casado y finalmente perdí la esperanza. Pero entonces ocurrió el terremoto en el condado de Stone Creek, y ella apareció de repente. Supe entonces que no me había olvidado. Llámame desvergonzada. Llámame despreciable. No me importa. Simplemente no quería volver a renunciar a ella. Al final, estaba sollozando. ¿Por qué después de divorciarse, ella no quiere saber nada de mí? Le di un pañuelo y le pregunté en voz baja, ¿alguna vez has considerado que quizás ella es la que no vale la pena? Tenía a alguien más en su corazón, pero me eligió por presión familiar. Después de casarse, no pudo dejar atrás a su primer amor. Y ahora es lo mismo. Quizás, a sus ojos, lo que no se puede tener siempre es lo mejor. Julián se fue. Un encuentro entre dos hombres que deberían haber sido rivales terminó sin discusiones histéricas. Parecía que se había estado aguantando demasiado y necesitaba a alguien con quien desahogarse. De regreso, pasé por el hospital donde mi hermano estaba con su esposa y su bebé recién nacido. Mi madre resopló y apartó la mirada. La observé en silencio mientras se preocupaba por mi hermano durante un buen rato antes de decir finalmente, tengo que divorciarme. Ambos se quedaron paralizados. Mi hermano fue el primero en reaccionar, con la mirada sombría mientras me miraba. ¿De verdad lo hiciste? Asentí y dije que sí. Murmuró en voz baja, bien. El divorcio es lo mejor. Fruncí el ceño, sintiendo que la actitud de mi hermano era un poco extraña. Antes de que pudiera darme cuenta, mi madre corrió hacia mí, mirándome fijamente. ¿Fuera? ¿Cómo te atreves a aparecer por aquí? Al verla ahora, sentí una gran calma. Solo vine a avisarte. Eso es todo. Me voy. Antes de irme, miré a mi hermano. Miraba con la mirada perdida a su esposa, que estaba hablando por teléfono. Suspiré y salí de la habitación del hospital. Parecía que no era la única con problemas matrimoniales. Cada uno tiene sus propias cargas de las que no puede hablar. Clara no se rindió de inmediato. Aparecía de vez en cuando, preguntando por mí. La trataba como si fuera invisible. Supe que Julian también había dejado su trabajo en el hospital y no había vuelto con ella. ¿Pero qué tenía eso que ver conmigo? Eran solo personas de paso en mi vida. Poco después, mi hermano me dijo que quería el divorcio. Mi cuñada, al igual que Clara, fue elegida personalmente por mi madre para casarse. Pero después de casarse, ella rara vez estaba en casa, siempre priorizando su carrera. Pero él también había sido un profesional de alto nivel. Me dijo, ya no quiero sacrificarme por este matrimonio. También dijo, a mamá siempre le gustaba compararme contigo cuando éramos pequeños, pero la verdad es que a veces te envidiaba. No tenías que preocuparte constantemente por ser el orgullo de mamá, ni por cada paso que dabas. Escuchar esto solo me hizo sentir nostalgia por un momento. Ambos éramos solo herramientas para que nuestra madre demostrara su valía. En el fondo, no había diferencia entre nosotros. Después de estos dos grandes acontecimientos, mi madre pareció envejecer 10 años de la noche a la mañana. Un día nos llamó a mi hermano y a mí a casa. Vi cómo movía los labios, probablemente queriendo regañarnos por ser una decepción, por avergonzarla. Pero tras un largo silencio, solo suspiró y saludó con la mano. «Ver. Ya no puedo controlarte». Mi hermano y yo nos miramos, no dijimos mucho y salimos de la casa. Volvíamos a visitarla más tarde, pero siempre era de forma educada y formal. Nuestra relación madre-hijo se limitaba a eso. Cuando tenía 30 años, conocí a una nueva profesora en mi escuela, Grace. Era gentil, amable y considerada. Con ella, ya no era yo quien se devanaba los sesos buscando temas de conversación, pero hablar con ella nunca se sintió incómodo ni forzado. Nos entendimos con naturalidad.
No fue una aventura grandiosa ni apasionada, sino una calidez lenta y constante que se fue construyendo con el tiempo. Antes de empezar a salir en serio, le conté todo sobre mi primer matrimonio fallido. Después de escucharla, su expresión fue una mezcla de compasión y alivio. Gracias por estar dispuesta a intentar aceptar mis sentimientos, dijo en voz baja. Me quedé atónita, me sonrojé y tuve que darme la vuelta. Después de casarnos, Clara finalmente dejó de aparecer. Una noche, recibí una llamada de un número desconocido. La persona al otro lado guardaba silencio, sin decir nada. El sonido de la puerta de mi casa al abrirse rompió el silencio, y la alegre voz de Grace llenó la habitación. ¿Liam? ¿Adivina qué traje a casa? La llamada terminó de repente. Tenía una idea bastante clara de quién era, pero no sentí ninguna emoción. Grace sostenía una caja de bollitos de esa pequeña panadería del centro, con los ojos brillantes y claros. Al verme al teléfono, preguntó con curiosidad, ¿quién era? Negué con la cabeza, le quité los bollitos y sonreí. Nadie importante. El pasado es como el humo. Mis ojos solo están puestos en la felicidad que tengo ahora. Lo que más importa es aquello a lo que te aferras. La perspectiva de Clara. El día que Liam se casó, vi sus fotos de boda en mis redes sociales. Su sonrisa era amable, pero era fácil ver la sinceridad genuina en sus ojos. La mujer a su lado también sonreía, con los ojos llenos de una felicidad pura y sencilla. Miré la foto de la boda que nunca había quitado de la pared. Había sonreído igual cuando se casó conmigo, pero mi expresión en la foto era indiferente, siempre manteniendo esa distancia prudente. Cuando me casé con Liam, pensé, si no podía ser Julian, podía ser cualquiera. Así que no le di demasiada importancia a nuestro matrimonio. Aunque sabía, en cierto modo, que mi esposo se estaba enamorando de mí gracias a la tranquilidad de nuestra vida diaria, decidí ignorarlo. Durante 4 años, su devoción por mí fue inquebrantable. No sé cuándo empezó, pero empecé a esperar con ansia sus mensajes, a escuchar sus divagaciones sin fundamento. El pasado que había guardado con Julian en ese cajón prohibido ya no parecía tan importante. Vivir una vida tranquila y sencilla como esta me bastaba. Aún así, me decía a mí misma que no me había enamorado de Liam. Hasta el terremoto en el condado de Stone Creek. Sabía que Julian había ido allí después de irse de nuestra ciudad. En cuanto supe la noticia, sentí como si me oprimieran el corazón y no podía respirar. Inmediatamente solicité unirme al equipo de rescate que se dirigía a la zona del desastre. Tenía tanta prisa, tanto pánico, que olvidé por completo que era mi aniversario de bodas con Liam. Cuando vi a Julian, sano y salvo, de pie frente a mí en medio de la devastación, todas las emociones que había reprimido durante años estallaron, y corrí a abrazarlo. Lo que no esperaba era que alguien lo grabara. Liam se enteró de lo de Julian y de mí. ¿Y qué? No había hecho nada para traicionarlo. Solo ayudaba a Julian por nuestra vieja historia. En aquel entonces, incluso me pregunté en qué momento Liam se había vuelto tan irracional y propenso a los celos. Pero esta vez su enojo duró más. Antes, siempre había logrado calmarse y volver a mí. Algo había cambiado. Empezó a evitar mi contacto. Dejó de cocinar para mí y ya no me enviaba mensajes sobre las nimiedades de su día. Un día, incluso me di cuenta de que se había quitado el anillo de bodas. Esa fue la primera vez que sentí pánico de verdad. Era como si algo precioso se me escapara entre los dedos como arena. Intenté reconciliarme, así que lo llevé a la reunión de exalumnos. Mi intención era tranquilizarlo, mostrarle que Julian era solo parte de mi pasado. Pero entonces Julian bebió. Se había emborrachado una vez en la universidad, y la reacción alérgica fue tan grave que tuvo que estar hospitalizado durante días. Yo era médico. No podía quedarme de brazos cruzados viendo cómo le pasaba algo. Con ese solo pensamiento, lo seguí. Fue el mayor arrepentimiento de mi vida. Liam pidió el divorcio. No era broma. Era tan serio que me asustó. Preguntó, ¿por qué no puedo tener un amor completo y devoto? Fue entonces cuando recordé de repente que él siempre era el menos favorecido. Su madre prefería a su hermano, y yo, sin darme cuenta, también ignoré sus sentimientos y di por sentado su amor. Se mudó.
A veces me despertaba de un sueño y, al ver la casa vacía, no podía evitar escribirle. Me había acostumbrado tanto a su presencia constante. Si Julian era el gran arrepentimiento de mi juventud, entonces Liam era la felicidad que tenía justo delante, la felicidad que había desperdiciado. Pero era inútil intentar recuperarlo. Para alguien con un carácter tan amable, fue increíblemente firme con el divorcio. No contestaba mis mensajes ni aceptaba mis regalos. Incluso cuando estaba abajo de su apartamento con flores, me dijo con calma que todo lo que hacía solo le recordaba como una vez perseguía a Julian. Me sentía como un animal enjaulado sin salida. Hiciera lo que hiciera, no podía acercarme a él. El día que apareció el padre de Julian, instintivamente lo arrastré detrás de mí. Su padre ya había causado muchos problemas en la universidad. Era un ludópata violento, capaz de todo. En cuanto vi a Liam agarrándose el brazo ensangrentado después de que protegiera a Julian, supe que todo había terminado entre nosotros. Firmé los papeles del divorcio y sentí como si me hubieran atravesado el corazón con una cuchilla afilada, el dolor era tan intenso que no podía respirar. Pero después del divorcio, Julian vino a buscarme. Lloró y me preguntó si podíamos ser valientes y finalmente estar juntos. Miré su rostro, que no había cambiado mucho desde la universidad, y sentí una extraña sensación de desorientación. ¿De verdad seguía amando a Julian? No necesariamente. Era solo la oposición de mis padres, el abrupto final de nuestra relación, lo que me había dejado resentida todos estos años. Pero lo comprendí demasiado tarde. La partida de Liam fue consecuencia exclusiva de mis actos. Más tarde, una mujer apareció a su lado. Se llevaban de maravilla, y yo me escondía en las sombras como un mirón que no soportaba la luz. Parecía haberme superado por completo. Además de reconstruir su relación con su familia, había encontrado la paz. Se había convertido en una versión mejor y más feliz de sí mismo. Ahora, cada vez que me duermo, sueño con todos los pequeños momentos que compartimos Liam y yo. Veo su silenciosa decepción ante mi frialdad, y como siempre se recuperaba. Era terrible en aquel entonces. Me ofrecieron en bandeja un corazón sincero y amoroso, y siempre lo ignoré. Después de casarse, llamé a Liam una vez, pero cuando contestó, me quedé sin palabras. No me atreví a felicitarlo, y sabía que no había forma de recuperarlo. En cuanto escuché la voz de su nueva esposa de fondo, colgué el teléfono como un desertor huyendo del campo de batalla. Me cubrí la cara y las lágrimas corrieron por mis mejillas. Él es muy feliz ahora, pero en esa felicidad nunca más habrá lugar para mí.